Ok, buenos días. Mi nombre es Alexander Hernández, Yaguarí Alexander Araujo Hernández. Soy politólogo licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Y el día de hoy quiero, hacer un pequeño análisis de un pequeño fragmento de los capítulos de un libro que considero muy importante, llamado Emilio o de la Educación. Acá lo pueden ver. Entonces, quiero, formar parte de ese pequeño grupo que orienta para dejar a un lado tanta banalidad y comencemos a aprender un poco más de lo que es la historia, la filosofía y un conjunto de elementos que considero importantes para el ser humano, para los estudiantes de hoy que están un poco, desorientados. Es un libro que lo escribe Rousseau. Rousseau, que era uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Nació en Ginebra, en Suiza, el 28 de junio de 1712 y vivió en una época en la que la educación era idealizada como aquello que otorga el poder. Evidentemente la educación transforma, la educación educa, la educación siembra conciencias. Considero que le hace falta a los jóvenes de hoy un poco más de educación, dejar a un lado la banalidad y comenzar a aprender de lo que es realmente importante, pero la educación desde una nueva perspectiva, una educación moderna, vanguardista, una educación que desde siempre abre fronteras y una educación que transforme conciencias y que te deje de ser esclavo, ya no seas esclavo, sino que te enseña a pensar. Una educación que permita que el estudiante de hoy eh, se forme con criterio, que tenga realmente criterio, que no simplemente lea y digiera todo lo que un libro le muestra, ¿no? Sino que aprenda a interpretarlo y que ese conocimiento, que eso que está leyendo, pues realmente le sirva como una herramienta para un presente y un futuro. Es importante, es importante que nosotros como educadores, como docentes, como profesionales, empecemos a orientar a nuestros estudiantes de una manera distinta. Dejemos a un lado esos dogmas ya establecidos de una educación retrógrada, dogmática, y empecemos a enseñar al alumno a pensar, a tener criterio, criterio propio, que piense, que opine, que no le dé miedo, no le dé miedo a equivocarse, que si se equivoca no aprende, como siempre lo he dicho. Entonces, eh, en este pequeño video, considero que podemos leer un pequeño fragmento de lo que dice este libro. Y dice, formar un hombre libre. Dice lo siguiente, la sabiduría, la sabiduría nuestra consiste en prejuicios serviles. Todos nuestros usos no son más que sujeción, malestar y violencia. El hombre civilizado nace, vive y muere esclavo. Cuando nace, se le cose en una envoltura y cuando muere se le mete en un ataúd. Mientras conserva la figura humana, vive encadenado por nuestras instituciones. Es decir, el hombre desde que nace se adoctrina desde el hogar, desde la sociedad, desde la educación, a una forma de pensar lineal. Es decir, ya es hora de que cambiemos ese pensamiento, de que el alumno comience a pensar realmente y comience a buscar alternativas de cambio en cuanto a todo lo que se le dice, todo lo que ya está establecido. Modificar el pensamiento y que sea un pensamiento revolucionario en el buen sentido de la palabra. Pensamiento revolucionario transformador, que transforma y construye sociedades. Fíjense que él dice que la sabiduría consiste en prejuicios serviles. Los prejuicios serviles, aquellos que nos tienen atados. Estamos llenos de prejuicios. No podemos ser libres en la medida en que dejemos a un lado los prejuicios, en la medida en que
en que no aprendamos a pensar por nosotros mismos, siempre la coacción, la coacción, la coacción, el dogma, la doctrina. No, uno tiene que empezar a pensar por sí mismo, a dejar de ser servir. Recuerden que el pensamiento nos hace libres. El pensamiento transforma. Transforma no solamente a la persona, sino que transforma evidentemente, como lo he dicho anteriormente, transforma sociedades. Todos nuestros usos no son más que una sujeción, malestar y violencia. El hombre civilizado nace, vive y muere esclavo. Definitivamente nacemos y morimos esclavos, lamentablemente, de un sistema que no nos enseña a pensar, sino simplemente que tienes que ser un profesional, tienes que ser esto, tienes que estar adoctrinado a esto, esto y aquello, porque si no, evidentemente no vas a funcionar como individuo que forma parte de una sociedad. Eh, creo que quiero que con este pequeño video, como muchos otros que estaré haciendo, eh, comencemos a dar esos primeros pasos que nos permitan a nosotros como padres, como familia, como profesores, cambiar esa forma de pensar, una forma de pensar un poco más libre, una forma de pensar con una educación más libre, más sana, que permita al ser humano crear, innovar y dejar a un lado ese viejo mito de que todo está creado y, y que ya no hay más nada que crear, ya no hay más nada que inventar porque todo está inventado. La nueva tecnología, las redes sociales, todo, ya todo está creado, ya todo se inventó y por ende no hay que hacer más nada. Entonces, no dejarse llevar por esa ola de esa marea común de que todo está inventado. Esas palabras de que todo el mundo dice en la calle, no, todo está inventado, no hay más nada que hacer, todo está creado. Eso no es así. Emilio de la Educación es un libro maravilloso que estaremos analizando en diferentes videos. Y poco a poco iremos haciendo una interpretación. Además de ello, eh, se dice que muere y se le mete un ataúd, se encajona. El ser humano está encajonado, está cerrado, está sujetado a una línea que debe seguir indiscutiblemente, porque si no, evidentemente no te va a ir muy bien en la vida. Claro, las nuevas formas de ver la vida, las nuevas formas de trabajar, eh, las nuevas formas de hacer dinero que existen hoy día, pues ha dejado a un lado todo ese pensamiento. Pero lo ideal es que formemos pensamiento crítico, de que no creamos todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que... Y es hacer un hombre libre en la medida en que critica, en que piensa, en que cuestiona el por qué, el para qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y en la medida en que siempre se cuestiona, en la medida en que cuestione, pues considero que será un hombre libre. La educación, evidentemente, la que abre las puertas, la educación, evidentemente, es la frontera del conocimiento. La educación, evidentemente, es la que transforma sociedades, construye seres humanos, construye sociedades, humaniza, sensibiliza y, por lo tanto, es nuestra función como docentes, como padres, como amigos, siempre dar ese pequeño aporte, ¿no? Entonces, hasta una próxima oportunidad, hasta un segundo video, estaremos tocando otros pequeños capítulos de este libro maravilloso que estaremos analizando, que se llama Emilio O de la Educación. Vamos a mirarlo acá para que quienes quieran comprarlo. Ok, chao, chao. Se despide Yaguari Alexander y nos vemos en una próxima oportunidad.